Y2N número 14, raya 187, apartamento 302, edificio Tulicar. Tenemos un andén en tableta y fachaleca con algunas pequeñas desportilladuras. Tenemos nomenclatura del edificio en acrílico y una puerta de acceso peatonal, de la cual tenemos 3 copias de la llave. Tenemos un portón de parqueadero, el cual tenemos un control. Parqueadero es de portón eléctrico, una rampa de acceso en cemento rústico con 2 rejillas. Vamos a probar funcionamiento de la chapa. Puerta abre correctamente. La entrada, la puerta peatonal me relaciona 3 copias de llave. Acciona su seguro correctamente y se asegura de manera correcta. Para el parqueadero, el control se encuentra funcionando correctamente, abriendo la puerta de manera correcta. Contamos con parqueadero asignado. El parqueadero en el muro de fondo tiene la nomenclatura del apartamento. Accedemos al parqueadero ingresando por la rampa. Observamos junto a la rampa el parqueadero asignado del apartamento. La nomenclatura en la parte del fondo. Este es el parqueadero que le corresponde al apartamento. Cerramos la puerta, el portón eléctrico. Y procedemos a acceder por las escaleras. Hay escaleras de acceso, las cuales están en buen estado. Escaleras y pasamano en buen estado, pasamanos sin retoque de pintura reciente, color plateado. Tenemos por esta parte medidores de agua con sus nomenclaturas y por esta parte tenemos medidores de luz también completamente demarcados. Circuito de cámaras de seguridad. Tenemos los accesorios para primeros auxilios. Acceso por escaleras. En cada piso tenemos circuito de cámaras de seguridad. Al fondo encontramos el apartamento. Apartamento 302. Tenemos llave de la reja, accionando el seguro correctamente, asegurando y desasegurando. Tenemos 3 copias de la llave de la reja. Cerramos la reja y procedemos a detallar. Nos encontramos con el pasillo con muros color blanco, llave de corte de agua al apartamento. Encontramos que cerámica está completa, brezas completas y guardaescobas completas. Nos encontramos con una reja metálica color plateado, la cual está en buen estado, se encuentra sin rastros de óxido al momento del video.
no tiene faltantes. En la parte superior nos encontramos con la nomenclatura en acrílico, en buen estado. Como dije anteriormente, la llave nos relaciona la reja nos relaciona tres copias de llave, las cuales funcionan correctamente. Llave número 2 y llave número 3. Todas las llaves funcionan correctamente. Hacia la parte interna de la reja podemos observar que la reja está en buen estado, podemos observar que no hay faltantes y que no hay golpes, no hay fisuras, no hay hendiduras en la reja. Para el acceso al apartamento me relaciona una puerta en madera. Puerta algo dura al ajustar, pero en buen estado. Carpintería se observa sin golpes, sin descortilladuras, con algunas pequeñas salpicaduras de pintura, pero en general se percibe en muy buen estado. Tenemos un seguro y una chapa. Procedemos a validar las llaves para el acceso al apartamento. Estas son las llaves que tenemos. Puerta desasegura correctamente. Tengo dos copias de llave de la chapa. Y una copia tres copias de la chapa. Al parecer el seguro no me relaciona llave al momento de pidiendo. Las tres copias son de la chapa, de la toma redonda. Y esta llave entra algo justa. Está un poquito torcida y entra algo justa. Estas no son. Estas son las del acceso al edificio. En este momento no me relaciona llave de la chapa. Del seguro, perdón, tres copias de la chapa, pero no me relaciona llave del seguro. Detallamos puerta con mayor claridad. Se observa puerta en muy buen estado, con algunas pequeñas salpicaduras de pintura, madera y carpintería se relaciona en muy buen estado. Se observa acá por esa parte algo desgastada la pintura porque roza al cerrar. La puerta se forza un poquito al cerrar la parte inferior. La parte inferior se alcanza que roza bastante. Detallamos un marco. La parte interna se observa con salpicaduras de pintura, pero en general en buen estado.
Observamos muro pintado color blanco, muro color blanco con algunos detalles de pintura. Observamos guardascobas completos, cableado de internet, punto eléctrico y su respectiva tapa ciega. Encendedor se observa en buen estado. Observamos muro color blanco con moldes de yeso, molduras de yeso en la parte superior. Yeso se evidencia en buen estado, no se encuentra soplado, ni descortillado, ni fisurado, no se observa con faltantes. Guardascobas completo, punto eléctrico completo. Observamos bordes de muro en muy buen estado. Por esta parte también podemos observar bordes de muro en muy buen estado. Guardascobas se encuentran completos. Observamos muro color blanco sin perforaciones. Cabe resaltar que los muros de la sala comedora hasta el momento se evidencian sin perforaciones. Guardascobas se observan completos. Ventana en muy buen estado. Se observan 2 ganchos para tubo cortinero. Validamos que la puerta se encuentra abriendo y cerrando correctamente. Puerta abre y cierra de manera correcta. Observamos muro color blanco sin perforaciones, encendedor y punto eléctrico en buen estado. Observamos por esta parte también muro color blanco, bordes y filos de muro en muy buen estado y se observan que muros no están perforados. Detallamos el piso en cerámica. Cerámica se encuentra con sus brechas algo desgastadas, algo desgastan sus brechas. Guardascobas se observan completos. Observamos piso sin faltante de cerámica. Cerámicas se observan completas. Detallamos esquinas. Se observan en buen estado, no se observan golpes, no se observan desportilladuras ni faltantes, como dije anteriormente. Cubierta, observamos una cubierta en placa de color blanco. Observamos rosetas en yeso. Plafón sin bombillo por esta parte. Por esta parte observamos plafón con bombillo. Detallamos cubierta en muy buen estado. Cubierta color blanco, sin detalles de humedad, sin faltantes en las rosetas de yeso con sus filos y bordes en buen estado. Moldura se observa en muy buen estado, se observan plafones. Observamos un marco, una puerta abatible que nos conduce al área de la cocina. Marcos se observa en buen estado, parte externa de la puerta se percibe en buen estado, bisagras en buen estado, bisagras grandes en muy buen estado. Al ingresar podemos observar la parte interna de la puerta, la cual se evidencia en buen estado. Esta puerta, esta se queda algo pegada. Fondo, muro color blanco en buen estado, guardascobas completos. Por esta parte observamos muro con sus bordes en buen estado, muros sin perforaciones en buen estado, guardascobas completos. Observamos muro color blanco sin perforaciones. Observamos una ventana para respiradero de la cocina o ventilación de la cocina en buen estado. Observamos moldura de yeso en la parte superior, se evidencia en buen estado, sin faltantes, sin fisuras, sin rastros de humedad, yeso en muy buen estado.
Observamos muro con guardaescobas completos, punto eléctrico en buen estado. Observamos por esta parte muro color blanco en buen estado sin perforaciones. Observamos citófono, tapa ciega, encendedor y los breakers sin su respectiva caja. Tapa, perdón. Encontramos el totalizador y los breakers en general. Observamos una cocina la cual funciona con gas de bombona. Observamos un enchape en diagonal en buen estado, enchape sin golpes, sin fisuras, sin faltantes, en buen estado. Observamos parte superior, enchape en muy buen estado, se evidencia enchape en buen estado. Observamos mueble de cocina, color blanco y negro, enchape, al igual que el enchape, color blanco y negro. Se observa y se detalla carpintería en buen estado. Vamos a detallar parte externa, se observa en buen estado, parte interna se observa en buen estado, bordes en buen estado, se observa que no está desportillada. La parte de las puertas de la cocina se observa por esta parte en buen estado, agarraderas correctamente sujetas, se observa parte interna, bisagras en buen estado, bordes en buen estado, bisagras en buen estado, se observa sin rastros de humedad, entre paños y fondo en muy buen estado. Observamos una repisa para copas con su carpintería en buen estado, se observan entre paños en buen estado. Observamos por esta parte carpintería, la parte externa en muy buen estado. Observamos bisagras en buen estado, entre paños y fondo en buen estado. Se observa que no hay desportilladuras ni faltantes. Parte externa en buen estado y parte interna se observa en buen estado, bordes en buen estado. Se observa platero sin rastros de humedad. Observamos y detallamos del enchape intermedio, se observa en buen estado. Encontramos dos tomacorrientes en buen estado. Observamos esquineros en plástico en buen estado, sin faltantes, sin desportilladuras, no están partidos. Observamos un mesón color negro con un veteado tipo mármol en muy buen estado. Se observa por esa parte algo de mancha, ahorita la detallamos. Se observa una estufa de 4 puestos, de la cual no podemos ahorita probar porque falta la bombona. Como dije anteriormente, estufa funciona con bombona, con gas de bombona. Se observan rejillas en buen estado, observamos fogones en buen estado, fogones en buen estado y rejillas en buen estado. Fondo con algo de grasa, pero en general se observa en buen estado. Parrillas en buen estado, botones se observan en buen estado, no se encuentran quemados, bordes en buen estado, estufa correctamente instalada, se observa mesón por esta parte en buen estado, bordes en buen estado. Por esta parte, llegando al lavamanos, a lavaplatos, perdón, observamos algunas manchas de desgaste, algunas pequeñas marcas de cortes, o sea, se ve rayado, se alcanza a detallar rayado acá con manchas de desgaste. Observamos que está la rejilla ya abriendo correctamente y cerrando de manera correcta.
Detallamos mueble inferior en madera, madera con carpintería color blanco en la parte externa. Se observa este mueble en muy buen estado, parte inferior se observa en muy buen estado, agarraderas correctamente sujetas, parte interna observamos carpintería en buen estado, se observa carpintería en buen estado, bisagras con algunos rastros de óxido, fondo en buen estado, se observa por esta parte, se observa ya algo soplado. En el fondo algo soplado. Vamos a abrir la llave para mirar porque hay acá en este fondo algo de agua. Abrimos la llave para verificar si hay algún goteo o si es porque estaban haciendo aseo. No, al momento no se observa que haya goteo. Por tanto, son residuos de agua del aseo que le hicieron al apartamento recientemente. Estamos por confirmar esa agua. Con el uso arrendatario nos confirmará si hay alguna filtración. Al momento del video, abriendo la llave, no se observa ningún goteo. Se observa esta parte con unos detalles de humedad, sobre todo en esta parte, y al fondo también se observan detalles de humedad. Se observa algo soplado. Por esta parte observamos una descostilladura resanada. Detallamos 3 gavetas, las cuales tienen un fondo en muy buen estado, rieles con algo de óxido. Gaveta número 2 en buen estado, riel en buen estado, fondo con algunas pequeñas manchas color amarillo, algunas manchitas de desgaste, pero en general se observa en buen estado sin sopladuras. Por esta parte observamos mueble con carpintería en buen estado. Por esta parte detallamos y sí se observan sopladuras en la parte inferior. Fondo en buen estado, se detalla en la parte inferior. Sopladuras, se observa puerta con bordes en buen estado. Carpintería se observa en buen estado, carpintería de las puertas en muy buen estado. Puerta, parte interna en muy buen estado. Bisagras con algo de óxido, fondo y entrepaño en muy buen estado. En la parte superior y en la parte inferior se observa la tabla curva. Se observa que hay rastros de humedad. En esta parte también se observa un poquito la carpintería soplada. Por esta parte detallamos carpintería en buen estado en la parte externa, y en la parte interna observamos entrepaño en buen estado. Este se encuentra en buen estado. Se observa la instalación del gas para ubicar la bombona en la parte de la zona de ropas. Observamos parte interna en buen estado y parte inferior se observa con algunas pequeñas sopladuras. Las bisagras se encuentran con algunos rastros de óxido. Al fondo observamos un tomacorriente con su tapa algo amarilla. Observamos piso de la cocina. Se observan en el fondo, debajo de la cocina, se observan guardaescobas completos. Se detalla piso en buen estado con algunas manchas, sobre todo junto a la rejilla. Se observa con algunas manchas, la rejilla está suelta. Está suelta, observamos, como dije, algunas manchas, sobre todo cerca de la rejilla. Manchas en el piso, guardaescobas están completos y brechas completas. No se observan faltantes de guardaescobas. Encontramos el área de la zona de ropas, donde tenemos un marco sin puerta. Antes de ingresar al área de ropas, detallamos molduras de yeso de la cocina en muy buen estado y observamos la cubierta del área de la cocina, cubierta en placa color blanco sin rastros de humedad. Al momento del video no se observan rastros de humedad en la cubierta.
Observamos una moldura de yeso en buen estado y roseta en buen estado, plafón con su respectivo bombillo. Observamos filos y bordes de columna en buen estado. Yeso se observa en muy buen estado. Se observa yeso en buen estado, no se observan faltantes en el yeso. Detallamos cubierta color blanco en muy buen estado, muros color blanco sin perforaciones. Ingresando al área de lavado o de zona de ropas, nos encontramos con una barra con sus bordes de enchape, borde metálico. Se encuentra con algunos detalles de desportilladuras en su cerámica. Al ingresar nos encontramos con fachaleta tipo ladrillo, enchape en muy buen estado, sin faltantes, con algunas manchas de pintura. Observamos fondo, muro enchapado con cerámica de textura corrugada, acanalada, la cual se evidencia en buen estado, está completa. Observamos muro color blanco, muro sin perforaciones. Las únicas perforaciones existentes en ese muro son los dos tubos percheros para colgar la ropa. Del resto pues no hay perforaciones existentes en el muro. Por esta parte tenemos un muro color blanco sin perforaciones. Encontramos la instalación pues de la bombona, sería ahí en ese lugar. Tenemos muro color blanco sin perforaciones. Por esta parte una ventilación que abre hacia afuera. Tenemos bordes y esquinas de muro en buen estado, esquinero de plástico en buen estado. Observamos enchape en la parte inferior del lavadero en buen estado. Instalación hidráulica del lavadero se observa en buen estado. Bordes de enchape se observan en pasta en muy buen estado. Fondo enchape algo manchado, pero en muy buen estado, sin faltantes. Observamos tanque prefabricado con algunas manchas. En esa parte observamos una desportilladura. Observamos la rejilla y observamos el tanque llenando correctamente. Al momento del video nos observan filtraciones en lo que es el tanque de lavadero. Lateral se observa en muy buen estado. Observamos por esta parte el muro con enchape color blanco, como dije, acanalado, con el punto de desagüe y de llenado de la lavadora. Observamos punto eléctrico en muy buen estado, llenado de la lavadora, funcionando correctamente, abriendo y cerrando de manera correcta. Hacia este costado nos encontramos con un muro pintado color blanco. Bueno, este muro tiene algunos detalles en su pintura. Se observa en buen estado, sin perforaciones, guardaescobas completo. Guardaescobas por esta parte también completo. No hay faltante de guardaescobas, no hay perforaciones ni golpes en el muro. Observamos cubierta color blanco, sin rastro de humedad, en buen estado, un plafón con su respectivo bombillo, y observamos dos tubos percheros en buen estado. Observamos que en esta parte hay una perforación con chazo en el muro y en esta parte también, ya resanada. Por demás no tenemos así perforaciones. Tenemos una fisura acá en esta cerámica. No observamos más detalles en la cerámica. Acá también una pequeña fisura. En general en buen estado. El lavadero, como dije, tiene este detalle. Por demás se encuentra en buen estado. Tapón del lavadero, del tanque, está ahí por fuera. Saliendo de la zona de lavado o zona de ropas, retomamos el pasillo. Nos encontramos con un piso enchapado en buen estado, guardaescobas se observan completos. Detallamos filos y bordes de muro en buen estado. Se observa muro color blanco sin perforaciones, encendedor en buen estado. Nos encontramos con una primera puerta
la cual tenemos un borde de muro en buen estado, muro color blanco en buen estado, sin perforaciones, guardascobas se evidencian completos. Observamos una puerta con marco metálico, marco pintado color blanco, sin detalles de óxido y golpes. Detallamos una puerta en madera con sus filos y bordes en buen estado, puerta con algunas salpicaduras, carpintería se observa sin golpes, se observa sin fisuras, se observa que no ha sido manipulada en la parte externa. Ingresando al baño, observamos que en el lateral de la puerta hay una desportilladura y se observa parte interna de la puerta, se evidencia en buen estado, sin golpes, sin fisuras, no hay rastros de humedad. Observamos enchape de muro en buen estado y parte superior, muro color blanco en muy buen estado. Se observa enchape correcto, se observa un tubo, un accesorio para toallas, un toallero, punto eléctrico en buen estado y enchape, como dije anteriormente, en buen estado. Piso se observa sin detalles. Cerámica se observa en muy buen estado. Cerámica al piso se observa en muy buen estado. Con algunas pequeñas manchas, pero en general en buen estado. Piso por esta parte se encuentra con una fisura, detallamos una fisura en el piso. Por demás se observa en buen estado. Por esta parte observamos muro con enchape en buen estado, lavamanos con su pedestal. Pedestal se observa en buen estado, enchape se observa en buen estado, lavamanos se evidencia en buen estado, se evidencia lavamanos funcionando con algunas pequeñas manchas en el borde junto a la llave, pero eso es por uso. En general en buen estado. No se observa el tapón de desagüe de lavamanos, observamos jabonera y portacepillo en buen estado. Detallamos un espejo el cual tiene sus bordes y filos en muy buen estado. Espejo con filos y bordes en buen estado. Observamos la parte superior, muro color blanco, un plafón sin bombillo. Observamos molduras de yeso en muy buen estado. Detallamos molduras de yeso sin faltantes, una ventilación que abre hacia afuera con algo de polvo en la parte externa, marco metálico y vidrio sin faltante. Observamos muro con enchape en muy buen estado, se observa enchape de muro en buen estado. Observamos muro color blanco sin perforaciones, yeso en muy buen estado, observamos toallero en buen estado, portapapel con su respectivo tubito y encendedor en buen estado. Observamos junto al encendedor un detalle en el enchape y es una fisura. Por demás se observa sin detalles. Observamos sanitario color hueso, el cual tiene su tapa y se observa en buen estado. Probamos el desagüe sanitario desaguando correctamente, tapa en buen estado. Observamos lateral de sanitario en buen estado y observamos tanque en buen estado, flotador se observa en buen estado. Instalamos correctamente la tapa del tanque. Parte superior, una ventilación. Observamos muro color blanco. Observamos una división en aluminio y acrílico. Acrílico canalado, el cual se observa en buen estado. División cerrando y abriendo correctamente. Observamos una barra con sus bordes metálicos en buen estado. Se observa enchape en buen estado, enchape de piso del área o de la zona de ducha o de la zona húmeda. Se observa en buen estado. Se observa una fisura en la cerámica junto a la rejilla de desagüe o sifón. Observamos muro con enchape en buen estado. En la parte superior una ducha con su respectiva lluvia
Y observamos molduras de yeso en muy buen estado, muro en buen estado, muro con enchape correcto, portajabón en buen estado, ducha funcionando de manera correcta, a chorro. División cierra de manera correcta, desliza suavemente. Cubierta en placa, color blanco, sin rastros de humedad. Al momento del video se observa cubierta sin rastros de humedad al momento del video. Continuando por el pasillo, saliendo del baño, observamos una puerta, observamos marco, roseta en buen estado, plafón con su bombillo, observamos marco de puerta metálico pintado por blanco, una chapa de pomba redonda metálica, la cual tenemos 3 copias de llave. Observamos borde de la puerta en buen estado, se observan unos rayones acá en esta parte como de marcador, algo que manchó la puerta, pero en general se encuentra la puerta en muy buen estado, sin golpes ni desportilladuras en la parte externa ni fisuras. Como dije anteriormente, chapa de pomba metálica con 3 llaves. Lateral de la puerta se observa en buen estado. Y al interior se observa la puerta en buen estado, carpintería en muy buen estado, con algunas pequeñas salpicaduras, pero en general en buen estado. Un pequeño golpecito, pero en general en buen estado. Muro con una perforación, una destornilladura pequeña en esta parte. Y en esta parte se observan unos pequeños piquetes en el muro color blanco en la parte superior, no se observan perforaciones, se observan borde de muro en buen estado. Las únicas perforaciones son las que ya quedaron registradas en el video. Detallamos muro sin más perforaciones, observamos punto eléctrico en buen estado, guardaescobas completos, observamos muro color blanco, toma corriente en muy buen estado con su tapa blanca, muro color blanco en buen estado. Observamos una ventana con su marco color negro, vidrio en muy buen estado, ventana asegurando y desasegurando correctamente, abre y cierra de manera correcta y asegura de manera correcta. Procedemos a dejarla cerrada y observamos por esta parte muro con closet y repisa. Carpintería del closet se evidencia en buen estado en la parte externa. Por esta parte se observa detalles de la puerta y se observa muro con plafón sin bombillo, muro color blanco. Antes de detallar el closet observamos piso con guardaescobas en muy buen estado, guardaescobas completos, con algunas pequeñas salpicaduras de pintura. Observamos piso sin golpes, con mesas completas, como dije, guardaescobas completos, en muy buen estado. Ahora sí procedemos a detallar lo que es el closet. Encontramos con una puerta y un maletero en buen estado, se observan agarraderas correctamente sujetas. Observamos 3 gavetas y parte interna con el chape en buen estado, fondo color blanco en buen estado. Un tubo perchero en la parte superior y unas bisagras con sus rodillos en buen estado. En la parte inferior también se observan los rodillos en buen estado, sin faltante ni desgaste de rodillo. Observamos parte interna de la puerta en buen estado, carpintería en muy buen estado. Observamos y detallamos fondo de gavetas deslizan correctamente. Carpintería tiene por esta parte una despopilladura. A ver, fondo
lo observamos en buen estado. Una pequeña manchita como de silicona, fondo con algunas manchas, pero en general en buen estado. Gaveta con unas 3 grapas de cada una de sus esquinas. Vamos fondo, carpintería en buen estado. En general carpintería se observa en buen estado, sin rastros de humedad. Gaveta desliza correctamente con algunas manchitas de desgaste ya por uso, pero en general se observa en buen estado. Carpintería se observa en muy buen estado. Fondo se observa un borde en madera como un marco, el cual tiene unas salpicaduras de pintura, pero en general se observa en buen estado. Perchero, atarrangas correctas, la parte inferior no fraccionazos, pero en buen estado. Por esta parte observamos fondo en buen estado y entrepaño en muy buen estado. ¿Vale? Carpintería, ¿vale? Se ve en buen estado. Señor, rodillos. De luz no, ahorita miro, en la calle, no, de luz no, de agua sí, sé que me lo enviaron. Bueno, carpintería en la parte externa se evidencia en muy buen estado, agarraderas correctamente sujetas. Carpintería se evidencia con algunas salpicaduras de pintura, pero en general en buen estado. Se observa puerta en la parte interna en buen estado. Observamos rodillos de bisagra en buen estado, de herrajes en buen estado, herrajes con rodillos en muy buen estado. Observamos fondo de closet en buen estado, carpintería en buen estado y perchero correctamente sujeto con sus bases sin venciduras ni faltantes. Observamos gaveta con la parte interna en buen estado. Frente de gaveta se observa en buen estado, fondo y base en buen estado, gaveta en muy buen estado, fondo y base en muy buen estado, parte frontal en buen estado. Carpintería se evidencia en muy buen estado. Observamos entrepaño, enchape del fondo del closet en muy buen estado y herrajes con sus rodillos en buen estado, rodillos sin faltantes. Por ende las puertas cierran correctamente, repisa con entrepaños en buen estado, fondo en buen estado y observamos en la parte superior maletero. Maletero abriendo correctamente, rodillos se observan en buen estado, fondo en buen estado, parte interna de la carpintería se evidencia en buen estado, herrajes con sus rodillos en buen estado, cerrando correctamente, herraje con sus rodillos en buen estado, parte interna de la puerta de carpintería en buen estado. Por esta parte, carpintería en la parte interna se observa en muy buen estado, fondo en buen estado, herraje con sus rodillos en buen estado. Acá en esta parte nos falta un herraje para sujetar esta puerta. Parte superior observamos molduras en yeso en muy buen estado. Detallamos cada uno de los bordes y esquinas. Se observan molduras de yeso sin faltante en buen estado. Una pequeña dilatación en la parte superior. Una separación, al parecer el drywall. Observamos cubierta color blanco sin perforaciones. Se observa cubierta en buen estado. Como dije, sin perforaciones, sin rastros de humedad, sin faltantes. Por esa parte observamos un cableado saliendo ya de la habitación auxiliar. Ingresamos a la habitación principal, donde observamos un marco de puerta metálico, muro con una canaleta. Se observa muro color blanco sin perforaciones. Por esta parte detallamos muro color blanco
Observamos la parte inferior en buen estado, carpintería en buen estado, y se observa la parte del marco en buen estado, marco metálico, marco pintado color blanco. Observamos que la puerta fue forzada porque hay una holladura bastante visible en el marco. Y parte externa, observamos carpintería de la puerta, se observa en buen estado, con algunas salpicaduras, chapa de poma metálica redonda con 3 de sus copias de llave. Observamos que la puerta fue forzada y fue resanada. Tenemos esta esquina con algo de desgaste. Observamos puerta en la parte interna, se observa el corte con su carpintería color natural. La parte interna se observa con algunas salpicaduras, pero en general se observa en buen estado. La carpintería se observa sin rastros de humedad, a excepción pues de la desportilladura de la chapa. La puerta se encuentra en muy buen estado, muro color blanco en buen estado, puntos eléctricos en buen estado, borde de columna en buen estado. Observamos muro color blanco en buen estado, en la parte superior se observa molduras de yeso en buen estado, plafón sin bombillo en buen estado, plafones pintados, observamos guardascobas completos, observamos en la parte superior no hay dilatación, es el pegue, una lineecita que se ve, pero es el pegue de los dos moldes de yeso. No se observan con detalles, como dije, plafones pintados, o sea, manchados con pintura. Observamos un muro al fondo, color blanco sin perforaciones, guardascobas completo, una ventana amplia con su marco negro, ventana con marco negro en buen estado, vidrio en muy buen estado. Observamos que la ventana desliza correctamente, abriendo de manera suave. Ventanas del apartamento, aislantes de ruido, aseguran correctamente. En la parte superior observamos 2 ganchos para tubo cortinero en buen estado, pintados color blanco. Muro, como dije, sin perforaciones, guardascobas completo. Por esta parte observamos muro color blanco. Se observa la parte superior, detalles en yeso, molduras en yeso, muro color blanco. Se observan brechas completas, se observa muro con puntos eléctricos en buen estado, los topes de la cortina, muro color blanco sin perforaciones, una puerta corredera que nos conduce al balcón, de la cual tenemos 3 copias de su llave. Puerta desliza correctamente, marco color negro en muy buen estado, vidrio sin faltante. Balcón con su baranda color gris, sin retoque de pintura reciente, muro color blanco en buen estado, guardascoba completo, piso con el chape en buen estado, chape de piso en buen estado. Observamos muro color blanco en buen estado, muros sin perforaciones en buen estado. Observamos parte superior, muro color blanco sin perforaciones, y por esta parte muro con plafón color blanco sin perforaciones. Con su guardascobas completo. Observamos parte superior, placa pintada color blanco sin rastros de humedad, placa color blanco sin rastros de humedad. Detallamos la reja, tiene algunas pequeñas peladuras, pero en general en buen estado. Detallamos lo que es el marco de la puerta. El marco de la puerta se observa en buen estado. Observamos muro con marco en madera, guardascobas completo, muro color blanco sin perforaciones, encendedor en buen estado. Observamos, antes de detallar el closet, lo que es el enchape del piso de la habitación. Detallamos, hacemos un recorrido por la habitación, detallamos piso,
sin golpes ni desportilladuras. Observamos esquinas en buen estado, esquinas en muy buen estado, pisos sin faltantes, sin golpes ni desportilladuras. Observamos la cubierta de la habitación, color blanco, sin rastros de humedad. No hay rastros de humedad. Observamos ya lo que es el closet. Vamos a detallar el closet, marco de madera en muy buen estado. Ingresando observamos un chape de piso en buen estado y guardaescobas completo. Al frente nos encontramos con una puerta de apertura doble y un maletero de apertura doble. Abriendo la puerta nos encontramos con carpintería en la parte interna en buen estado. Detallamos herrajes con sus rodillos en buen estado. Carpintería se evidencia en buen estado en su parte interna. Inferior se observa en buen estado y en su parte superior se encuentra en muy buen estado. Observamos fondo, carpintería en buen estado. Observamos fondo color blanco, perchero correctamente sujeto con su base en buen estado, fondo de gaveta en buen estado, frente de gaveta con 3 garrafas por esta parte. Carpintería de las gavetas en la parte frontal se observa en muy buen estado, fondo en buen estado. Detallamos gaveta en buen estado. Gaveta se observa en buen estado, sin manchas. Herrajes con sus rodillos completos. Carpintería en la parte externa en buen estado, en la parte interna se observa en buen estado, no se observa con humedad, no se observan desportilladas las puertas en muy buen estado. Por esta parte observamos carpintería en buen estado, en su parte externa y en su parte interna en muy buen estado se observan herrajes con sus rodillos en muy buen estado, maletero en buen estado, fondo en muy buen estado, carpintería se evidencia en buen estado. Por esta parte observamos puerta en la parte externa en muy buen estado, agarradera correctamente sujeta y observamos parte interna en buen estado. Acá hay unas pequeñas perforaciones, pero en general carpintería se evidencia en muy buen estado, entre paños correctamente sujetos y sin humedad. Observamos por esta parte carpintería parte interna, se evidencia en muy buen estado, parte inferior no hay humedad, bordes en buen estado, no hay humedad. Se observa carpintería en muy buen estado, gavetas se observan en buen estado, parte frontal en buen estado, carpintería se observa en buen estado, bases de perchero en buen estado, carpintería en buen estado y parte superior en buen estado, herrajes con sus respectivos rodillos, carpintería se evidencia en muy buen estado. En la parte interna y en la parte externa. Carpintería de closet en general se encuentra en muy buen estado, no hay faltantes de gavetas al momento del video, cubierta con un plafón sin bombillo, muros color blanco sin perforaciones, todo lo que son muros sin perforaciones. Continuando y para terminar, tenemos un marco metálico color blanco, carpintería en buen estado. Carpintería, tenemos una perforación con una tachuela en la parte superior. Observamos carpintería con madera en muy buen estado, sin desportilladuras ni golpes. Observamos parte lateral de la puerta, no ha sido forzada. Chapa no me relaciona llave al momento del video. Parte interna, inferior en buen estado. Observamos carpintería en muy buen estado, muro pintado color blanco sin perforaciones, muro color blanco sin perforaciones, esquinero en muy buen estado, un respiradero en buen estado, moldura de yeso en muy buen estado. Observamos el chape, lo detallamos en muy buen estado. Observamos
portapapel con su respectivo tubo, fondo de enchape en muy buen estado, toallero en buen estado, correctamente sujeto, un sanitario en muy buen estado, se observa el sanitario en buen estado, observamos que el sanitario está correctamente, el sanitario está tapando correctamente, tapa en buen estado, observamos que el tanque esté en buen estado, sin fisuras ni venciduras. El tanque está en muy buen estado, no se encuentra fisurado, partido ni vencido, sanitario igual en buen estado, base en buen estado. Observamos enchape de piso en muy buen estado, detallamos enchape en muy buen estado, enchape en muy buen estado, rejilla de desagüe correctamente sujeta. Observamos y detallamos muro con enchape en muy buen estado, muro color blanco sin perforaciones, moldura de yeso, se evidencia en muy buen estado, enchape se observa en muy buen estado, toallero en buen estado, punto eléctrico en buen estado. Detallamos por esta parte unas manchas en el enchape, por demás en muy buen estado. Aquí al fondo tenemos portacepillo, portajabón y un lavamanos con su respectivo pedestal en buen estado. Observemos que no está la rejilla del tapón de desagüe de lavamanos funcionando correctamente con algunas pequeñas manchas, pero en general en buen estado. Enchape lo detallamos en buen estado, detallamos lavamanos con su pedestal en muy buen estado. Observamos un espejo, el cual se evidencia en buen estado. Detallamos los bordes del espejo, se encuentran en muy buen estado. Observamos muro color blanco, plafón con su respectivo bombillo, esquinero en muy buen estado. Observamos una división en acrílico y marco metálico en buen estado, acrílico acanalado en buen estado, puerta abriendo y cerrando suavemente. Por esta parte puerta abre y cierra suavemente, llega hasta un tope y esta llega hasta un tope, queda completamente cerrado. Procedemos a abrirlo. Detallamos enchape de piso de zona húmeda con algunas manchas, rejilla de desagüe correctamente sujeta, esquinero en plástico, pasta color azul, al mismo enchape del baño de la zona húmeda, borde de muro en buen estado en la parte superior, en la parte inferior observamos bordes plásticos color azul en buen estado, observamos enchape en buen estado, muro color blanco sin perforaciones, observamos una llave con sus líneas funcionando correctamente, jaboneras correctamente sujetas, y observamos muro, como dije, en buen estado, enchape en buen estado, cubierta con una mancha en esta parte. Por demás se observa sin detalles, cubierta sin detalles en buen estado. Solamente encontramos en la cubierta esta mancha. Acercamos, esta es la única mancha que presenta la cubierta del baño de la habitación principal. Damos por terminado el video, finalizamos el video del apartamento 1302, edificio Yulica.